radio, programa de televisión, publicaciones, así que lo dejamos a usted, no me cae el programa, ¿eh? Bueno, pero no, bueno, adicciones y estrés son dos temas casi que cotidianos. Sí, por otra parte están ligados. En otra entrevista me preguntaban cuál es la relación entre una y otra de las cosas. El estrés es un invitante permanente de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Y el estrés es una cosa que hay que reconocerla como tal y hay que aprender a reaccionar frente a él, porque es cierto que no puedo cambiar muchas de las cosas que están afuera, pero sí puedo aprender o modificar o entrenar la manera de reaccionar frente a las demandas que el estrés tiene. Y precisamente en nuestras equivocaciones cotidianas, a veces para escapar de alguna problemática recurrimos a elementos que terminan siendo cárcel para nosotros porque nos aprisionan, como son las adicciones. Pero en esto también es preciso destacar que quien más, quien menos, alguna conducta adictiva tiene, algunas un poco disfrazadas de elementos buenos, como es la adicción al trabajo, pero en realidad nada que nos controle, nada que domine nuestras mentes es bueno, es decir, hay que aprender a adquirir esa libertad que significa no tener que depender de nada. Hoy adicciones, no solamente uno porque dice adicciones, pensamos en las drogas, ¿no? Y adicción al trabajo, adicción a la computadora, adicción a la televisión, adicción a un montón de cosas. Precisamente en esto de en los que alguna nota periodística tituló alguna vez obsesivos.com, están todos los elementos electrónicos, es decir, los celulares, los mensajitos, los mensajes de texto, el tratar de recibir mail, el chateo, la pornografía, las páginas de internet, las noticias, los juegos de la computadora, son todos verdaderamente atrapantes al punto de que nos convierten en dependientes de esas cosas. Y en realidad, reitero, suelen tener el disfraz de cosa como necesaria. Personalmente yo necesito estar informado porque, bueno, la consulta diaria tiene que ver con las cosas que la gente recibe como información. Y soy afecto a chequear todas las noticias, pero en algún momento hasta advierto que me pueden llegar a controlar el proceder. De modo que yo tengo que estar advertido. Cuando hay algo que está controlando mi proceder, tengo que, necesito ayuda, tengo que hacer algunas cosas, porque esto que se convierte en elementos adictivos, lejos de ser una opción válida para combatir el estrés, que es invitado, como le digo, permanente en nuestras vidas, me parece que hay que trabajar con esto. Y ahora, ¿nos damos cuenta del estrés que sufrimos o cómo nos damos cuenta? Bueno, quizás uno de los puntos sobresalientes de estas charlas, de este curso, como aprender a controlarlo, está basado precisamente en identificar, primero en saber qué cosa es el estrés, que por otra parte no siempre es mala palabra. Aquel que lo describió por primera vez en el siglo pasado, Hans Christian Selye, un médico y filósofo austríaco, él decía que el estrés es el motor de la vida, porque en realidad estrés es la respuesta que cada uno tiene a las demandas que permanentemente nos hace la vida. De modo que las demandas están, y si nosotros no hacemos un aprendizaje, si no nos entrenamos, no nos preparamos, vamos a tener dificultades. Y entonces, cuando algo que puede ser una buena cosa, como el ser, no sé, recibir una buena noticia y todo eso, que también es un factor estresante, demanda de nosotros, de nuestro organismo, una respuesta. Y estas hay que tenerla en lo posible identificadas y, si se puede, controladas. A mí me gustaría tirar algunas líneas como para que la gente después también pueda ir a las charlas, ¿no? Porque decir, quizás el tema, obviamente, que no se va a agotar en una charla periodística de unos 15 minutos, sino que sería interesante ir a una charla y plantear todas las dudas que uno vaya teniendo, ¿no? Daniel, lo que tiene que ver con las charlas puntuales que todavía están quedando, ¿dónde, a qué hora? Bien, hay una que es ya dentro de 2 horas, un poquito menos, a las 15 horas en el barrio General Obligado. Hay una charla sobre adicciones. Esta es una charla que el doctor viene dando ya en varios colegios y la última de adicciones que va a dar es ahí en el barrio Obligado, el salón vecinal que queda sobre la calle Obligado al 2700. Sí. Después tenemos en el mismo lugar el primer turno del curso de estrés a las 18:30. Hay un lindo grupo de personas que está asistiendo allí ¿En el y mismo lugar? beneficiándose. En el mismo lugar, 18:30, el curso de control del estrés, tanto hoy como mañana. Bien. Y a las 20:30, esta noche,
en Belgrano 435, en el centro de Reconquista, tenemos allí el segundo turno del curso de estrés. Ahí por la comodidad del horario hay una audiencia importante, se trabaja a salón prácticamente lleno, así que invitamos a la gente a que pueda aprovechar. En ese lugar, en Belgrano 435, tenemos ahora a las 20:30 esta noche, mañana a las 10:20, 10:30 de la mañana, una charla especial también del doctor. Y él va a explicar un poquito más respecto de cómo va a ser esa charla especial. Y al concluir el curso de estrés, eso va a ser el sábado, o sea, mañana a las 20:30 en el mismo lugar, Belgrano 435. Bien, ¿y por qué va a ser una charla especial esa? Bueno, hay quienes interpretan de que las respuestas que el organismo tiene se pueden dividir en sectores, y en realidad en sectores que pueden ser del área mental, del área espiritual, del área somática o de las relaciones interpersonales. Y en realidad el hombre es una unidad sellada no desmontable. Y de modo que no se puede dividir todo esto. Cada uno de nosotros procedemos en virtud de cómo cada una de esas partes funciona. Es así que el estrés puede afectar a lo mejor inicialmente una de ellas, pero termina repercutiendo sobre cada una de ellas. Hay quienes también consideran que justamente la esfera espiritual es relativamente importante, que algunos creen que no tiene toda la importancia necesaria, pero estamos absolutamente convencidos de que el fortalecimiento de la vida espiritual contribuye como terapéutica más que digna como para poder combatir el estrés. Por eso en la mañana vamos a tratar, enfocando todo el entendimiento de cómo es la salud con un concepto holístico, es decir, integrador, particularmente lo que tiene que ver con la vida espiritual, el valor de algunos recursos terapéuticos como son el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, y particularmente la relación con Él, ¿no? Porque en realidad muchos piensan en la religión como cosa, como recurso, y yo quiero decir, la religión es la resultante de la relación con Dios que tiene cada uno. Por eso me parece que lo importante es conocer a un Dios de amor, a un Dios que nos quiere, a un Dios que está dispuesto a acompañarnos cuando le pedimos ayuda, ¿no es cierto? Por eso uno de los recursos terapéuticos que nos parece, digamos así, de primacía, es entender que el fortalecimiento de la vida espiritual es una de las cosas que nos ayuda particularmente a combatir el estrés y a hacer logros más importantes y duraderos. ¿Se puede salir del estrés? ¿Se puede salir de las adicciones? De hecho que ¿O sí. se puede convivir? ¿Cómo es? No, yo hablando de prevención, que es una de mis especialidades, suelo explicar de que en realidad la prevención tiene etapas bien definidas que debemos entenderlas como tales. Lo conocido como prevención primaria, que es promoción de la salud, es anticiparse a la llegada de las cosas, es decir, trabajar con el que no está padeciendo cosas, para evitar que las tenga, con la enfermedad, con las adicciones, todo. Pero si la enfermedad, por ejemplo, ha llegado, y convengamos las adicciones constituyen algún tipo de enfermedad, si ha llegado se puede seguir trabajando para evitar de que la enfermedad se haga crónica, se complique, se contagie, se profundice. Pero, sin embargo, hay un punto que es importante destacar, que es el llamado prevención terciaria, que es lo conocido como rehabilitación, aquello que se hace para recuperar a la persona a su integridad después que ha sufrido los embates de una enfermedad, de un traumatismo, de alguna cosa, pero también de las adicciones. Y en ese sentido, en el país que se está trabajando bastante contra, digamos, las drogas, los elementos de consumo, se trabaja demasiado sobre el elemento que se consume, con legislación y con todas, pero no se trabaja tanto para rehabilitar el que está dañado por el consumo. Es cierto, los preventólogos nos gustaría trabajar con las franjas de edades o de los grupos sociales que no conocen el problema, mejor dicho, que no los ha atacado, para evitar que se lleguen a contaminar o a padecer las consecuencias de estas cosas. Pero es importante trabajar con aquellos que están dañados por la presencia de una adicción o afectados como consecuencia del estrés en el recurso inconveniente que es recurrir al alcohol, a la droga, todo para salir de la dificultad. Y claro que se puede, es decir, la restitución ad integrum, que es lo que pretendiéramos todos, a veces no se puede lograr, pero siempre que se detiene el consumo y que se comienza a trabajar, se está logrando un resultado positivo.
Yo creo que a veces es dificultoso, hace falta recursos humanos, en muchos casos recursos financieros, pero sí se puede recuperar. Ahora, es el reconocimiento de la enfermedad seguramente el primer paso, ¿no? Pero digo, en esto de prevenir, anticiparnos al tema, ¿no? Hay chicos preventores en Reconquista, en Avellaneda, que están trabajando muy bien. Sí, Pero no es una cuestión, me parece, solo de los preventores de los chicos, del que está involucrado en esto de tener adicción o estrés. Digo, me parece un compromiso del medio de comunicación, del Estado, de la Iglesia, del club, del barrio. ¿Cómo lo hacemos para que integralmente lo podamos trabajar? muy buena apreciación en forma de pregunta y que realmente nos está aproximando a poder plantear una solución alternativa que tiene que ser de entendimiento. Primero, el equipo de salud, ya sea para tratar cualquier enfermedad como para abordar este tema, tiene que ser inter y transdisciplinario, es decir, no hay una sola persona que pueda, digamos, yo me voy a encargar de esto y este es un tema mío. Hay áreas que son particulares de algunos roles específicos, es decir, yo podría opinar tal vez sobre las legislaciones, sobre la conducta del poder policial o algunas cosas, pero en realidad no es mi tema es el ligado a la salud, pero tendrán que integrar este equipo grupos de preventores, de asistentes sociales, de psicólogos, de psiquiatras, porque es necesario abordar este tema que es tan complejo con la complejidad que requiere. Me parece que por ahí, y son válidos, hay muchos esfuerzos aislados de personas solitarias, pero para esto, como es un gran problema, hay que enfrentarlo con una gran estrategia. Seguramente. Bueno, Daniel y doctor, muchas gracias. Por favor. Un ratito quisimos estar presentes en esto y bueno, difundir estas charlas que se vienen, así que bueno, ojalá la gente se anime y participe, ¿no? Porque el primer pasito me parece que es fundamental, ¿no? Muchas gracias a ustedes por permitirnos comunicar y por contar estas cosas que son necesarias para todos. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida, tenemos muchos temas más para seguir charlando. Ya venimos.